Buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios. Hay una ley universal. Gonzalito, poneme la placa. Algunos se acuerdan, ¿no? De Feliz Domingo para la Juventud de Gonzalito, era la grabación. Hay una ley universal que es la ley de la causa y el efecto, ¿no? Para lo cual esa ley establece, que en realidad no es que la ley lo establece, nosotros observamos que eso funciona así, que para todo efecto hay una causa, ¿eh? Si hay un efecto es porque hubo una causa. Y también está la contraley, que es que si no hay efecto es que no hubo causa. O sea, si nada sucedió, nada causó que algo sucediera. Ahí tenemos un ejemplo muy sencillo de los dominó. ¿Vieron cómo se ponen a veces? ¿Vieron que a veces se hacen esas cantidades de millones de piecitas y tocan uno y van todo en circuito, cayendo todas, ¿no? Bueno, ahí tenés una causa, es alguien que toca la primera pieza y el efecto que todas caen, ¿no es cierto? Pasame la segunda placa. En la segunda placa ustedes van a ver allí un poco más detallado. A ver, yo la tengo acá para no estar mirando para atrás. Donde no solo en la cuestión física, sino también en la cuestión humana o en la cuestión cristiana, si lo queremos poner de esa manera, que para eso estamos tomando este ejemplo, para que haya una causa o un efecto, que sería el suceso, primero hay una visión. Estás viendo, tenés que ver qué es lo que querés o qué es lo que no querés hacer. O también puesto de otra manera, qué te importa y qué no te importa. Porque a veces podés ver y podés saber, lo ves, tenés una visión de que esto es bueno que suceda. Pero la verdad que a mí no me importa mucho, por eso no me involucro. Está bien que se haga, pero no me importa tanto. Entonces no hago ningún efecto para que eso suceda. Ahora, si yo tengo una visión y decido involucrarme de una manera positiva, voy a tener una estrategia. O sea, la estrategia no es pergeñar algo tan grande, sino decir, bueno, ¿cómo logro que se ejecute lo que yo estoy pensando que debe hacer para que se produzca ese suceso? Si yo lo pongo como pongo un ejemplo, por ejemplo, bueno, puedo tener la visión de decir, mi vecino no conoce al Señor. O mi hijo no conoce al Señor, o mi mamá no conoce al Señor. ¿Qué estrategia tengo? Bueno, ¿me importa o no me importa que conozca o no conozca al Señor? La visión está clara, no conoce al Señor. Si yo voy a la Biblia, entiendo de que porque no conoce al Señor, su destino eterno es el infierno. ¿Me importa o no me importa? Si no me importa, no hago nada. Bueno, es una realidad, es algo objetivo, sé que eso va a pasar. Bueno, allá ella, feo, ¿no? Pero eso sucede muchas veces. Por eso a veces no predicamos, por eso a veces no hacemos algo en favor de otra persona, por eso a veces no hacemos cosas en nuestra vida. Porque a pesar de que nos queremos convencer de que sí nos importa, nuestros hechos demuestran que no nos importa. No importa que no seas salvo. Por eso no le predico. Ahora, si sí me importa y sé de que no es salvo, entonces voy a tener una estrategia y voy a decir, bueno, tengo que tener en primer lugar una relación, una vida que me permita poder hablarle. Porque si yo soy un desastre y le voy a hablar, y bueno, claro, no va a tener cabida las palabras. Así que tengo una estrategia. Luego ejecuto, voy y le hablo. Y espero que el suceso suceda, valga la redundancia, que el suceso acontezca, que es que la persona entienda que está camino al infierno, que su pecado la condena y que solamente la sangre de Cristo puede limpiarlo de todo pecado y hacerlo pasible de entrar en el cielo, ¿no? De entrar en el reino del Señor. ¿Se entiende? Entonces, la ley de causa y efecto tiene esa doble particularidad. Toda cosa que yo hago causa un efecto, para bien o para mal. También, si hay alguien en el borde de un precipicio y yo lo empujo, la causa es yo que lo empujé, el efecto es que se murió, se cayó. No siempre los efectos que suceden a raíz de lo que yo hago es positivo, es bueno. Pueden ser cosas buenas o pueden ser cosas malas. Bueno, ya está, prende la luz, así nos vemos.
En Corintios, nosotros tenemos una carta preciosa, como todas las cartas, nada más que cuando uno va tocando diferentes temas y va viéndolas, uno se compenetra un poco más. Pero podríamos hacer un breve resumen en una frase de cada capítulo, hasta el capítulo 9, que es el que vamos a tocar, el capítulo 9 y el capítulo 10, por arriba, quédense tranquilos, no vamos a pasar más del tiempo que tenemos que tener. En el capítulo 1 se habla de la posición del creyente en la gracia. En el capítulo 2 es la revelación que viene de Dios, o sea, la revelación viene de Dios, no es por sabiduría humana, viene de Dios. En capítulo 3, la carnalidad que impide crecer. Les di a beber leche y no vianda, porque no son capaces ni sois capaces todavía. La carnalidad que impide crecer. En el capítulo 4, el trato para con los siervos de Dios, donde explica y el apóstol va a empezar a hablar acerca de su servicio al Señor, de su apostolado y el trato que se debería tener para con los siervos de Dios. Pero en el capítulo 5 tenemos el tratamiento de la disciplina, y una disciplina que en primer lugar se indica que debe hacerse y en segundo lugar los pasos y las consecuencias de esa disciplina por diferentes circunstancias. Allí se trata una disciplina por inmoralidad. En el capítulo 6 está el litigio entre creyentes, litigio que no debería existir, pero que de existir no se debe llevar ante los juzgados seculares, pero sí se debe llevar ante un juez o ante juzgado o ante personas que puedan dirimir, que sean creyentes y que sean espirituales dentro de la congregación. No habla de que no se trate, habla de quienes deben tratarlo. En el capítulo 7 habla del matrimonio, ¿sí? Y trata una faceta del matrimonio, en especial la faceta del matrimonio donde uno toma decisión y el otro no, y qué debe suceder y cómo sucede con esto, y también hay otros derivados con relación a eso. En el capítulo 8 se habla de no ser tropiezo, que en mi libertad, y ahí habla de comer cosas que otros piensan que no se deben de comer, cosas sacrificadas a los ídolos, que estaban luego vendiéndose en la carnicería, y dice, bueno, tengo libertad para todo, pero yo no puedo ser de tropiezo, por más de que a mí me parezca que eso no está mal. Si soy de tropiezo por hacer esto a un hermano que lo relata allí es más débil, está bien, es débil, a lo mejor hasta humanamente hablando no es justo que demande que hagas tal o cual otra cosa, pero la Biblia dice que si sos de tropiezo, entonces no se debe hacer, no ser de tropiezo en nuestra libertad. Pero luego en el capítulo 9 y en el capítulo 10, hablando de esta causa y efecto, va a hablar en primer lugar en el capítulo 9 el apóstol Pablo de su ejemplo personal. Y en el capítulo 10 va a hablar de un ejemplo congregacional. La parte personal es fácil de entender, ¿no es cierto? Porque está hablando de su propia vida y ahora vamos a ver 4 cosas que habla el apóstol Pablo en cuanto a que nosotros debemos manifestar y tener en nuestra vida. Pero en el capítulo 10 habla de un ejemplo congregacional y habla de Israel, ¿sí? Israel no es la iglesia, es otra cosa, es la congregación de Israel, pero es una congregación y lo pone como ejemplo el apóstol Pablo y habla especialmente, dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo para nosotros, las cosas que pueden suceder en una congregación. Y de allí, como el apóstol Pablo lo pone como ejemplo, nos muestra, nosotros podemos tomar esos ejemplos allí para nosotros. Para luego llegar a algunas conclusiones, 5 conclusiones y 3 enseñanzas, y dar el pie para en los próximos, no sé si en un solo estudio, en 2 o en 3, hablar de 3 doctrinas muy importantes para la iglesia, que son el bautismo del Espíritu Santo, el orden de Dios para el ser humano, para el hombre, y la adoración y la vida. No vamos a llegar a eso, solamente se los menciono, la progresión de lo que vamos a ir estudiando. Entonces, capítulo 9, tenemos el ejemplo personal de Pablo. En primer lugar, versículos 1 al 6, el respaldo de tu vida. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy,
porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Y acá va hablando del respaldo personal y va hablando de los derechos que tiene, que después se desarrollan desde el versículo 7 hasta el versículo 14, pero va diciéndole, miren, pueden acusarme, hay gente que acusa, hay gente que dice que no soy apóstol, está hablando Pablo, ¿no? El don de apóstol o la función del apóstol ya no está, pero Pablo hablando dice, bueno, para algunos no soy apóstol, pero para ustedes sí soy apóstol. ¿Y por qué? Dice, porque ustedes son el sello de mi apostolado. O sea, ustedes son el efecto que muestra que la causa existe. Ustedes han llegado a conocer al Señor, ustedes tienen acá una iglesia en Corinto que está funcionando con algunos problemas, pero están allí, han recibido enseñanza. Ese es el efecto. ¿Cuál fue la causa? Bueno, el Señor a través del apóstol Pablo. Por lo cual, el apóstol Pablo dice, yo tengo respaldo con mi vida. ¿Y dónde están? Ustedes mismos lo son, porque ustedes son el efecto de la causa que es que mi ministerio se ha desarrollado. Entonces, el primer ejemplo personal de Pablo es el respaldo de su vida, de lo que ha hecho. Es interesante que aún el apóstol Pablo, con lo que nosotros sabemos por las escrituras que fue, recibió a veces falta de reconocimiento, recibió acusaciones, recibió muchas cosas. Sin embargo, también cuando llegó al cielo recibió sus coronas. Desde el versículo 7 hasta el versículo 14 habla de los derechos que él tiene como siervo. Y dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza debe recibir del fruto. Y si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Porque no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio para que vivan del evangelio. Luego el apóstol Pablo va a decir que entrega esos derechos, pero dice acá, tiene derechos como siervo. Y esos derechos como siervo lo manifiesta y dice que lo más básico es lo material. Es decir, bueno, que se ocupen de lo que el siervo necesita. Pero si ahondan un poco más que lo material, es lo espiritual, es el sostén. Porque él se pone acá y dice, bueno, pero los primeros versículos que leímos y hablan de tener una hermana, de poder comer, de que está diciendo, soy una persona normal, soy una persona igual que los demás. Pablo no era glorificado, no era que no pecaba, a tal punto que llegó a decir, maldito de mí, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Él luchaba con su carne. Y como luchaba con su carne, no significa solamente una atracción hacia el pecado, sino que a veces la tristeza, la congoja, el ver hermanos que se pierden, el tener necesidades sentimentales de reconocimiento, de agradecimiento, de amor. No es que el apóstol Pablo era una persona, un superhombre, el Superman de aquella época, el Superman apóstol, que no tenía ninguna necesidad. Por eso dice acá el apóstol Pablo, yo tengo necesidad y tengo derechos. No me pongan, decía el apóstol Pablo, como si fuera aquel que no se va a equivocar nunca, o aquel que no necesita nada. También el apóstol Pablo necesitaba ser pastoreado, consolado y aún las cosas básicas. Pero del versículo 15 al 18, el apóstol Pablo va a decir, yo supero todas esas cosas, a pesar de que a veces no tengo, y tengo derechos y no lo obtengo o no se me da. Dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado,
Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. O sea, no les estoy escribiendo para que me den plata. Yo prefiero que no, porque ese es mi respaldo, decía. Eso quiere decir acá que se desvanezca esta mi gloria. Versículo 16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciara el Evangelio. ¿Qué es esta necesidad que se le era impuesta al apóstol Pablo? Las necesidades a veces son lo mismo que las acciones que nosotros tomamos. Son por convicción o por consecuencia, ¿sí? Las consecuencias son las cosas que, nos suceden por determinada acción, lo cual nos hacen cambiar o nos hacen seguir. Voy a un trabajo, estoy bien en el trabajo, obtengo la remuneración que necesito y yo continúo en ese trabajo. Pero también suceden consecuencias negativas. Hago algo que no debo hacer, sucede de que me va mal, entonces me hace retrotraer en ese accionar. Un ejemplo lo tenemos en el hijo pródigo. El hijo pródigo no regresa a casa del padre por convicción, regresa por consecuencia. Le va mal, le va tan mal, pierde todo, desea comer la comida de los chanchos y dice, mirá en dónde estoy, voy a volver porque allá como. ¿Por qué vuelve el hijo pródigo? Por las consecuencias de sus accionares. Luego, cuando vuelve y es recibido por el padre, que siempre lo recibe con amor, es vestido como su hijo, es puesto un anillo, se hace una fiesta, cosas inmerecidas, pero que demuestran el amor del padre hacia el hijo, entonces el hijo puede magnificar y allí no tenemos, nosotros ya se vuelca hacia el otro hijo, ¿no? Lo que dice. Pero seguramente él no se dice más nada ahí y habrá quedado deslumbrado y probablemente haya quedado quebrado en su corazón de ver yo no merecía nada, merecía que dijeran, ahora volvés, andá ya al fondo y sos un obrero más. Y se lo tratara con desprecio. Cuando llega a la casa y se lo trata con amor, porque no lo merecía, pero el amor que está en el corazón del Padre, en este caso que es un ejemplo de Dios, se derrama sobre él, estaba queriendo amarlo. Y entonces allí vuelve por consecuencia, no por convicción. La convicción llega después. Ahora, el apóstol Pablo acá no está hablando de una consecuencia. No es que no le quedaba más remedio porque si no caía preso, porque si no esto, porque si no lo otro. No es que predicaba porque, en el lugar donde estoy tengo que predicar. No, dice acá, me es impuesta necesidad. Esa imposición de la necesidad tiene que ver con quién era Pablo, con la convicción de él emanada de quién es. Un verdadero cristiano no puede dejar de ser un cristiano. Un verdadero cristiano puede pecar, puede andar mal, puede no no ser la causa que debe ser, pero no puede dejar de ser cristiano, no puede negar lo que es. Un verdadero cristiano no sirve para otra cosa que para ser cristiano. Y acá el apóstol Pablo, una vez de que él había estudiado y había perseguido a la iglesia y el Señor había llegado delante de él en persona, se había convertido, había sido iluminado y toda su teología cobró sentido, y haber visto al Señor Jesucristo, dice, me es impuesta necesidad, yo no puedo hacer otra cosa porque soy esto. Yo soy cristiano, soy esto. Entonces, como un auto no puede flotar, sino que puede andar, y una lancha no puede andar en la ruta, sino que puede flotar, el cristiano no puede dejar de ser cristiano. Bien o mal, con buen testimonio o con mal testimonio, pero es cristiano. Y tarde o temprano, si lo es, se le es impuesta la necesidad de agradar a su Señor. Por lo cual, si no siente ese peso, esa responsabilidad, es para pensar si realmente estás en los caminos del Señor. Ayer estábamos ahí en un lugar en un camping, en el aeroclub, que está lleno de combis, hay un encuentro de combis. Y es interesante porque, está bueno, se juntan, ¿no? Los amigos de la Traffic se llaman. Hay como 60 Traffic ahí, se juntan. Y veíamos con Karina un matrimonio que estaba, y le digo, ¿qué? Claro, como vacaciones, está bueno, le puede gustar o no eso, pero se juntan varios, comen, un poco lo que hacemos nosotros, era como un retiro de combis en vez de un retiro en la playa, ¿no? Pero a la vez había un matrimonio ahí que va de lugar en lugar. Y Karina me dice, claro, van matando el tiempo. Y es interesante, ¿no? Porque
hay personas que ya se jubilaron, que no tienen más nada que hacer, los hijos están grandes, y no tienen otra cosa que hacer que matar el tiempo, que lograr hacer algo para entretenerse mientras el tiempo pasa. El tiempo pasa y llega que la muerte se terminó. O sea, hay un lapso de tiempo que no sé qué hacer, ¿no? Y mato el tiempo. El creyente no es así. El creyente tiene que saber que es un capital, lo hemos dicho muchas veces. Tenés que aprovechar cada día de tu vida. No nos podemos dar el lujo de pensar que tenemos 50 años por delante, entonces, bueno, estos próximos 10 años voy a hacer la plancha y después voy a ver. O tampoco decir, no, pero me quedan 10 años, los 40 años anteriores serví al Señor, ahora puedo hacer la plancha, ya serví. Es un capital que uno tiene que invertir, no podés matar el tiempo. Tenés que invertir, aprovecharlo al tiempo. Y eso es lo que sentía el apóstol Pablo acá. Por eso entrega sus derechos. Y luego del versículo 19 al versículo 27 habla del corazón del siervo. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, y a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El corazón de siervo. El corazón de siervo que dice, bueno, hago lo que tenga que hacer en pos de ganar a otras personas. Consciente de que su carne está presente. Por eso dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Someto mis deseos carnales, que no necesariamente, como dije hace un rato, son solamente las atracciones hacia el pecado, sino los mismos sinsabores del ministerio. Los mismos obtener un resultado no esperado. El apóstol Pablo muchas veces sirvió a personas que lo defraudaron, que lo abandonaron, que lo dejaron. Pero él dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Su mente, su corazón son parte de su cuerpo. El desánimo, la desazón, el no obtener a veces el resultado esperado en el tiempo que se espera, juegan en contra del servicio y hacen bajar los brazos. Por eso dice, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, sujeto todas esas cosas que puedo sentir y hago lo que tengo que hacer. Soy la causa para que el efecto se produzca. Pero luego del ejemplo personal del capítulo 9, llegamos al capítulo 10, al ejemplo congregacional. Y nos va a decir del versículo 1 al 4, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin duda está hablando de Israel, ¿no es cierto? Estas son las cosas que le pasaron a Israel. Y dice que todos participaron de lo mismo. Fíjense ustedes en el versículo 11, que ahora ya vamos a pasar por ahí, pero para dar sustento a lo que estoy diciendo acá, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, estas cosas que nos muestra el Señor de Israel son para ejemplo a nosotros, para que nosotros no nos pasen esas cosas, o para que nos demos cuenta de cuál es el efecto que va a tener si hacemos estas causas. Si hacemos lo que Israel hizo, van a sucederle estas cosas. Eso es lo que nos está diciendo. Son para ejemplo, para que veas que si no entrenás, vas a salir a la cancha y te vas a desgarrar. ¿Cómo sabes eso? Porque los jugadores que entran a la cancha, sin entrenarse, se desgarran. Entonces, ¿vos qué tenés que decir? Para no desgarrarme cuando entro a la cancha, yo tengo que entrenar y estar sano y todo lo que corresponda con eso para no desgarrarse, ¿no? ¿Se entiende el ejemplo?
Por eso nos muestra el ejemplo. Dice, miren lo que les pasó a Israel. Miren cómo terminó Israel. ¿Ven esto? ¿Ven el efecto? ¿Ven lo que pasó? Sí, bueno, vamos a ver la causa. ¿Por qué les pasó esto a Israel? Para que ustedes, viendo lo que sucedió, puedan entender dónde terminan si tienen esta causa. ¿Se entiende? Si están haciendo esto, fíjense dónde van a terminar porque lo pueden ver en Israel. Y lo primero que nos dice es que todos participaron de lo mismo. ¿Y qué cosa, no? Se compara con la iglesia. Vuelvo a decir, no estoy diciendo que Israel fuera la iglesia ni nada por el estilo. Estamos hablando de la comparación, ¿cierto? Es el pueblo de Dios, el pueblo de Jehová, es otra dispensación. Pero dice, todos estuvieron bajo la nube, bajo el Señor. Todos pasaron el mar, vieron los milagros del Señor, el Señor actuar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube. Nosotros hoy todos somos bautizados en el Espíritu Santo y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos nosotros escuchamos la misma enseñanza en la iglesia. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, la palabra de Dios, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la roca era Cristo. Y todos nosotros estamos en Cristo. Fíjense que la iglesia, o sea, todos recibimos lo mismo. Todos estamos en el Señor, todos hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, todos recibimos la misma enseñanza bíblica, todos tenemos la Biblia, todos seguimos a Cristo y estamos fundados en Cristo. ¿Por qué hay diferencias en la entrega de las personas? Si todos tenemos lo mismo, si todos recibimos lo mismo, ¿por qué hay hermanos que tienen más efectos que otros? ¿Por qué hay hermanos que tienen una vida más productiva espiritualmente hablando y en relación a los hermanos que otros? Bueno, lo que hablamos al principio, porque a pesar de que podamos tener la visión, a algunos les importa y a otros no les importa. Ya vamos a ver más adelante, a algunos les importa más lo propio que lo que es la obra. El apóstol Pablo, en su ejemplo, dice, yo someto mi cuerpo, yo lo pongo en servidumbre, yo dejo mis derechos, porque es más importante, me importa más la obra del Señor y mis hermanos que lo que a mí me acontece. Pero también había dicho el apóstol Pablo, es válido que yo me ocupe de lo mío, así que tenés que elegir tus derechos o entregar esos derechos en pos de agradar al Señor. Pero luego, en el versículo 5, dice, a pesar de que todos participaron de lo mismo, fíjense lo que sucede, pero de los más de ellos, de la mayor cantidad del pueblo de Israel, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y fíjense qué triste comparación con la iglesia, ¿no? Tengo, creo que 45 años en la iglesia, arrancó en la casa de mi papá, estoy de la primera reunión, han pasado miles de personas en la iglesia, ¿no? Y creo que en las iglesias, los que vienen de otras iglesias y conocen, sucede lo mismo, ¿no es cierto? Miles de personas. Podría ser un número exagerado, pero no lo es. No sé si son muchos miles, son unos cuantos miles quizás, pero han pasado muchos. Ustedes fíjense que se dice que salieron corríjanme, a ver lo que están estudiando mucho, algo de 2 millones de personas de Egipto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Más o menos, número más, número menos. 2 millones de personas. Y uno lo que podría pensar es, bueno, a ver, estaban en la esclavitud, vieron las plagas del Señor, vieron cómo milagrosamente sus hijos fueron salvados, caminaron hasta el Mar Rojo, vieron que estaban allí ya acorralados, vieron que el mar se abrió, vieron la mano del Señor en todo. ¿Quiénes vieron todo eso? Todos. ¿Cuántos entraron de esos 2 millones en la tierra prometida porque agradaron a Dios? La mayoría no entraron. Entraron los de 20 años para abajo, porque los de 20 años para arriba murieron todos en el desierto. Y qué triste comparación con la iglesia, ¿no? Pasa gente, pero estar en la iglesia no quiere decir que vayas a agradar al Señor. Y dice acá, de los más no se agradó el Señor. Y sucede eso a veces, ¿no? Y a veces miramos, sobre todo, iba a decir sobre todo jóvenes, pero hay muchos adultos también, que miran y dicen, pero en la iglesia, y sí. Ahora vamos a verlo un poco más adelante, dice el que crea estar firme, mire que no caiga. Yo puedo caer, ustedes pueden caer, no hay ninguno acá que no pueda caer. Y que quizás sea un triste ejemplo para más adelante, que mirá lo que pasó. Ahora, nosotros seguimos la doctrina del Señor,
No porque Aníbal haga tal cosa está bien que suceda. No porque determinado hermano transgreda las cosas que el Señor dice, bueno, a partir de ahí ya no vale la regla. Nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo, no seguidores de Aníbal, mucho menos de Gustavo, ni de Ricky, ni de Gerardo, ni de Gaby, ni de ninguno de nosotros. Vamos todos juntos en el camino. El pastor es el Señor. Hay funciones, ejercemos autoridad, hay funciones dentro de la iglesia, pero ninguno de nosotros tenemos que ser ejemplos, sí, y tenemos que ser incentivo para que otros sirvan al Señor, pero seguimos a Cristo porque si no estamos en el horno, porque de los más, y dice, está comparando, nos está diciendo, miren lo que le pasó a Israel, bueno, de los más no se agradó el Señor, no se agradó Dios. Y si miramos la historia de la iglesia, de los más no se agradó Dios. Y lamentablemente podés pensar en hermanos queridos que hoy no están acá. ¿Y por qué no están? Porque no se agradó Dios. ¿Por qué? Porque a veces por causas humanamente justificadas, y a veces por pecado. Se fueron tras de, o rompieron una familia, o fue lo que fuera, o se deprimieron por cosas que les pasó, porque no esperaban que sucediera tal o cual otra cosa, y ya no están, y están allí con una vida que uno no sabe nada, que estén haciendo algo pecaminoso o condenable, pero no están. Y de eso no se agrada a Dios, teniendo condiciones. Deciden que no estar más. La palabra de Dios dice que no hay, ya lo vamos a ver también terminando, el Señor nos promete que no va a haber tentación que no podamos soportar, o sea que cuando nosotros pecamos es porque decidimos pecar, no es porque no quedó más remedio, decidimos pecar. Claro, la atracción es mucha. La atracción es atractiva, valga la redundancia de nuevo, o sea, la propuesta es atractiva, está bien, pero no es que no tenés la fuerza de no hacerlo. Entonces, el ejemplo congregacional, todos participaron de lo mismo, pero de la mayoría no se agradó Dios y murieron. Y ahí hay un detalle de los pecados, y fíjense desde el versículo, acá arriba, ¿dónde me perdí? Bueno, desde el versículo 6 al versículo 10, dice, más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y a ver qué son las cosas que codiciaron. Dice, ni seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como alguno de ellos fornicaron y cayeron un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Fíjense que menciona 4 cosas y nos está diciendo, miren que la iglesia observa en Israel. Y algunos de ellos, dice, le sucedieron cosas, decidieron cosas malas, codiciaron cosas malas. ¿Cuáles son esas cosas malas? En primer lugar, la idolatría. Éxodo capítulo 32, versículo 1 al 7, después lo pueden leer, yo por causa del tiempo no lo voy a leer, pero es cuando Moisés sube a buscar las tablas de la ley, y pasa el tiempo y el pueblo de Israel le dice a Aarón, mirá, Moisés subió, no sabemos qué le pasó, hacenos un becerro, hacenos una imagen, hacenos un Dios a quien podamos seguir y vamos adelante. Y Aarón, que debía ser el sacerdote que custodiara la doctrina, le pide oro, hacen un becerro de oro y dice allí de que todos se regocijaron, adoraron a Jehová. Interesante, ¿no? Pusieron el becerro en el lugar de Jehová y dijeron, bueno, este es Jehová. Este es Jehová, que no es aquel, es Jehová. Y ahí dice, se sentaron a comer y a beber, ya todo el problema terminó. Y cuando bajó Moisés, se armó. Entonces, ¿qué sucedió allí? La idolatría. Y esa idolatría era porque pensaron en ellos. No se entregaron al Señor, no esperaron en el Señor, pensaron en ellos. Tengo que cambiar acá la doctrina, tengo que cambiar las cosas porque a mí me conviene, porque yo quiero esto. Avanzamos. En segundo lugar, la fornicación, Números 25. En Números 25 se relata que un pueblo, no me acuerdo ahora si alguno se acuerda, no eran los edomitas, me parece. Bueno, empezaron a mostrarle a sus hijas que eran muy lindas a los del pueblo de Israel. Y por medio de ellos, de esas chicas muy bonitas, los empezaron a traer y ellos empezaron a casar y a juntarse
y a tener relaciones y fornicar, dice allí, más que a casar y juntar, a fornicar con esas chicas. Y luego de que los tenían allí ya embelesados, los hicieron adorar a Baal. Y entonces viene el Señor y juzga, y mueren 23.000, aunque acá en Corintios dice 23.000, en número dice 24.000, hay una discrepancia en el número, se habla de un número enorme. Estamos hablando de un número similar a los habitantes de San Miguel del Monte, como que todos los habitantes del Monte mueran. No solo este grupo, todos los que viven en el partido de Monte mueren. Hasta que sucede de que uno descaradamente trae directamente a la mujer, a la chica con la que estaba fornicando y la mete en su tienda delante de todos. Estaban ahí en la puerta del templo pidiéndole a Dios con desazón, sin saber qué, azorado, sin saber lo que iba a pasar, y pasa descaradamente y la mete en la tienda. Y el hijo del sacerdote, Fines, toma una lanza y va y dice, los atraviesa a los dos, hace un brochet con los dos, en la panza, dice allí, mata a los dos. Y dice allí, por el celo de Jehová. Y dice que Jehová, viendo el celo que ese hermano, ese hombre había manifestado por él, decidió parar la mortandad. Cuando vio que, bueno, no lo podemos leer ahora, pero cuando vio que había uno que mostró el celo que él demandaba que hubiera. Y allí entonces la fornicación, que tiene el ejemplo con no solo la cuestión física, ¿no?, sexual, sino también con cualquier otra cosa que nosotros podamos. La fornicación muchas veces en la Biblia se habla de se la menciona la idolatría, fornicaron tras ídolos, dice, ¿no? Toda cosa que nos aleje de Dios, si bien está la fornicación sexual, la fornicación física, también en la Biblia se habla de toda cosa que nos aleje de Dios es fornicar en pos de dioses extraños y alejándome de Dios. En cuarto lugar, dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Desafiaron al Señor. Éxodo capítulo 17, versículos 2 al 7, tenemos ese pasaje donde empiezan a protestar, no tenemos agua, y desafían, afrentan al Señor y dice, ¿para qué nos sacaste? ¿Por qué no nos dejaste en Egipto? ¿Por qué no nos volvemos a Egipto? Y es interesante porque cuando uno desafía a alguien, decide pararse enfrente, no se desafía de atrás. Cuando uno habla de desafío, se le para enfrente y decide que está a la altura de poder desafiar. Yo no desafiaría a Tyson nunca, jamás, ¿no? El señor Tyson tendría razón. No desafiaría. No me pararía tampoco a desafiarlo en una discusión a alguien que yo sé que de tal disciplina o de tal ciencia sabe más que yo, porque me va a revolcar. No lo desafiaría en una controversia tampoco, ni física ni verbal, a alguien que sé que sabe más que yo. ¿A quién desafío? A quien me parece que estoy de igual a igual, a quien me parece que me le puedo, como dicen los chicos ahora, parar de mano, ¿no es cierto? Me puedo parar y me la banco. Y eso es lo que hizo acá el pueblo de Israel. Se pararon frente a Dios y dijeron, bueno, no, así no. Me sacaste de Israel, a mí me tenés que dar todas estas cosas, ¿no? Le hicieron un piquete a Dios. Y a veces nosotros también nos cuesta entender que las cosas son como son, como Dios permite que sean. Y que a veces lleva tiempo. Y que posiblemente la mayor cantidad de cosas, si vos te pones a analizarlas, no son como vos te gustaría que sean. Pero ninguno de nosotros tiene el poder de hacer que las cosas sean como uno quiere que sean. El poder lo tiene Dios. Y ahí viene la fe, la verdadera fe, donde yo confío en el Señor. Tengo sed. Creo que no es justo que tenga sed. Creo que no es justo después de haber salido de Egipto y de caminar por el desierto llegar a este punto donde tengo que tener sed. No creo que sea justo, humanamente hablando. Pero confío en que el Señor está en el control y que si Él lo está permitiendo, por algo es. Y va a tener un efecto muy superador al que yo estoy esperando. Porque por algo está haciendo esto el Señor, por algo me está haciendo pasar sed. Y sin tener tiempo, porque la sed se agrava con el tiempo, ¿no? La sed tiene que ver con el tiempo. ¿Cuánto tiempo hace que no tomo agua y me he deshidratado? ¿Cuánto tiempo hace que estoy esperando la respuesta del Señor trayéndome agua y el agua no llega? ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar? Y hay un punto donde me paro de manos y le digo, bueno, Señor, ya está.
¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar por este familiar? ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar por mi esposo, por mi esposa? ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar por el trabajo? ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar por esto? Ya está, ya esperé. ¿Hasta cuándo? Y ahí es donde viene la fe. Y digo, bueno, si me tengo que morir de sed, será que me tengo que morir de sed porque es la voluntad del Señor. Y en último lugar, 14 del 1 al 10, cuando murmuraron, dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Vamos a leer, aunque sea uno, les prometo que termino en 5 minutos, Éxodo. Capítulo 14, del 1 al 10, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pit a Ariot, entre Migol y el mar hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel encerrados, están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto, que el pueblo huía, y con el corazón de Faraón y sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndole pues los egipcios con toda la caballería y carro de Faraón y su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pint a Irot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Acá, en este relato, en Corintios, el apóstol Pablo, o el Señor a través del apóstol Pablo, lo resume con la murmuración. Y es interesante porque murmurar tiene la mayor acepción que nosotros usamos, es cuando se habla en detrimento de una persona que no está presente, ¿no? Murmurar es hablar en detrimento, es hablar para hacerle mal, muy sutilmente, de una persona que no está presente. Pero acá, la murmuración se utiliza para otra acepción, que es rezongar, que es protestar, murmurar. Murmuraron, la palabra acá, esta palabra murmuraron o murmuréis, de 10:10 de Corintios, significa eso en el original, rezongar, protestar, murmurar, rezongar. Y uno de los problemas que dice el apóstol Pablo o el Señor a través del apóstol Pablo que tenemos que mirar, que hicieron, que sucedió en la congregación de Israel, que no debemos repetir, es rezongar, protestar. Rezongar porque las cosas no fueron como a mí me parecen, rezongar porque a mí no me ayudan más, o por qué le ayudan a otro, o por qué me ayudan menos, o por qué no me dan lugar, o por qué no fueron, o protestar. Mirá, Dios estaba esperando que esperaran que Dios fuera Dios. Es más, les dijo lo que iba a suceder. Mirá, vamos a hacer así para que el faraón venga y yo me voy a manifestar. Y cuando se vieron atrapados, porque muy linda es la teoría, pero cuando se vieron de que los carros estaban ahí y el agua estaba atrás, ¿para qué? Dice. Y se pusieron a rezongar y a protestar. Y dice, y perecieron por el destructor. O sea, ese corazón los llevó a que después terminaran pereciendo. El rezongar, el murmurar, el protestar, habla del corazón de la persona. Nunca está justificado el rezongar o el protestar. Está justificado decir, si yo quiero tal efecto, entonces tengo que ser la causa. No rezongar porque otro no hace, no es la causa del efecto que yo quiero.
Y terminando, las conclusiones tenemos el versículo 11, que dice, miren el ejemplo de Israel. El versículo 12, que dice, así que el que crea estar firme, mire que no caiga. Y nos está hablando sobre la base del ejemplo de Israel. O sea que cualquiera de nosotros podemos caer en estos pecados que Israel cayó y tuvieron ese efecto nefasto. Podemos caer. Pero el versículo 13 dice, no sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Quiere decir que podemos soportar. Tenemos que ver el ejemplo de Israel, tenemos que saber que podemos caer, pero tenemos que saber que podemos soportar. El versículo 14 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y recuerdan que idolatría en esta acepción de acá es todo lo que me aleja de Dios. Por lo cual huye de la atracción del diablo. La idolatría, acuérdense que ahí terminaron en idolatría cuando se fueron tras las mujeres bonitas que se les propusieron. Entonces, no huye de la atracción del diablo, no te quedes cerca de las cosas que el diablo te propone. Y el versículo 15 dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Y acá no es irónico lo que dice. Acá les dice, ustedes son sensatos, son prudentes, son sagaces, son entendidos. Tienen la capacidad de hacer un análisis objetivo, abstrayéndose de lo sentimental, de lo subjetivo, de lo que uno quiere ver, sino de la realidad. Me pasa, ustedes saben que soy uno de los que hace los exámenes visuales para los registros de conducir. Y es muy habitual que te digan, pero yo veo bien. Y vos le mostrás las letras y las letras no las ve. Son 10 letras, cada letra es un 10%, ven las dos primeras un 20%, no puede manejar con esa visión. Y te dicen, pero yo veo bien. ¿Y de dónde sacan que ven bien? Ellos están conformes con su visión. Yo le digo, uno va usando latiguillos que ya los usa y ya para que entiendan más fácil. Dice, sí, porque no tenés otros ojos para comparar qué es ver bien. Y ahí los dejás, ¿no? Le pones los vidrecitos, los haces verse y cuando le mostrás, ¿no? Entonces, acá está diciendo, ustedes tienen la capacidad no de lo que quieren pensar, sino tienen la capacidad objetiva de poder hacer un análisis real, abstrayéndote de lo sentimental, de los deseos que tenés, de la realidad. Como a sensatos os hablo, dice acá. Ustedes son prudentes, son sagaces, son entendidos. Acá no hay ningún tonto, saben, pueden ver, tienen calle, como dicen, y tienen calle bíblica. Pueden ver, pueden entender. No es lo que vos quieras pensar que, no, pero veo bien, puedo manejar. Mirá, las letras no las ves. Entonces, ¿cuál es el efecto que está causando tu vida? Y podés ver la causa. Si vos ves el efecto, ¿qué sucedió con las parábolas de los talentos? Vino el Señor y al que produjo talentos, muy bien, al otro que produjo talentos, muy bien, y al último, Señor. Y ahí viene la cara, sé que eres un Señor que demandas, entonces guardé el talento. Y si sabés, dice, eso es lo subjetivo, lo que quería ver, lo más fácil. Yo no puedo hacer nada porque no son las cosas como yo quiero. Y el Señor que le dijo, si sabías que yo soy un Señor que demanda, que pide, que cosecho donde no siembra y le repite las palabras, ¿no? ¿Por qué no pusiste aunque sea interés? Hiciste algo aunque sea. ¿Por qué hiciste algo? Y es esto que le está diciendo, como a sensatos te hablo. Si ustedes saben, si son prudentes, sagaces, entendidos, si tienen una mente y una talla espiritual suficiente para poder entender realmente lo que el Señor está mostrando. Y nos deja 3 enseñanzas. 10:15, cuida tu corazón. 10:22, después lo pueden leer, pero dice, o provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él, cuídate en tu accionar. Y el 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cuida a tu hermano. Cuídate en tu corazón, o cuida tu corazón, cuida tu accionar y cuida a tu hermano. ¿Qué efecto querés causar? Si nos importa, vamos a elegir el efecto y vamos realmente a agradar al Señor y no ser de la mayoría de los que no se agradó al Señor. Que el Señor bendiga su palabra.